Muy bien, ya estamos en directo. Tengo preparada aquí la camarita, donde están acá dos participantes, ¿ven? Vamos a imaginar que este es el cliente, ella es la cliente, y que este es el terapeuta. Porque vamos a comenzar hablando del tema, ¿no? Cuando no hay ninguna solución. Si por ejemplo vamos a hacer una constelación y esa constelación no presenta ninguna solución. Hellinger, cuando no había ninguna solución, decía, aquí no se puede hacer nada más, lo tenemos que dejar aquí. Y que también él dice, ¿no?, que con una suerte especialmente difícil, ¿no?, o sea, si tiene un destino difícil la persona, recibe fuerzas especiales, ¿no? Entonces Hellinger le va a explicar a los alumnos que cuando no se encuentra ninguna solución o cuando de repente queda claro que no existe tal solución, para el terapeuta, en este caso el que sería el terapeuta, lo más difícil para el terapeuta es interrumpir la constelación, ¿no?, darla por terminada y renunciar a la solución. Pero de esta manera, si el terapeuta no encuentra la solución, ¿no?, toda la fuerza del problema no solucionado se queda con el cliente y esta fuerza por sí sola, solita, busca la solución si la persona se abandona a ella. Puede tardar años, ¿no? Pero si el terapeuta sigue interviniendo, la cosa se puede empeorar. Hellinger actuaba siguiendo el principio de que cada cliente es capaz de hacerse cargo de su propio problema. O sea, cada cliente es capaz de hacerse cargo de su propio problema. Si alguien capaz de asumir el problema, ¿no?, es el cliente, ¿no?, justamente va a ser el mejor en encontrar la solución, el propio cliente. En muchos casos pude ver que cuando surgía algo horrible y se confrontaba al cliente con ese hecho, por ejemplo, se le decía al cliente que se iba a morir pronto, la reacción era de auténtico alivio. Ya que no le digo nada extraño, él lo sabe. Simplemente no ha tenido nunca la oportunidad de mirarlo tan abiertamente como ahora. O sea, a veces la solución consiste en que el cliente pueda mirar su problema por sí mismo, ¿no? Y vamos a ver una constelación ahora que se llama accidente del hijo, ¿no? Cuando el hijo tiene un accidente, que está bajo este mandato de prefiero irme yo antes que tú, querido padre. La consultante se llama Isabel y dice que hace 11 años su hijo sufrió un accidente y quedó gravemente disminuido. Vamos a imaginar que esta es Isabel y que este es su hijo, que sufrió un accidente y que quedó gravemente disminuido. Ella dice que cree que en el fondo todo esto se trata de la familia de su marido, porque la madre de su marido murió en un accidente. La hermana de su marido también sufrió un accidente grave. Entonces Hellinger pregunta, ¿qué edad tiene tu hijo? El hijo tiene 31 años. Bueno, vamos a configurar tu sistema actual y vamos a introducir a las personas más adelante. ¿Cuántos hijos tiene Isabel? Ella tiene 2. ¿Algunos de ustedes tuvo tu marido? ¿Estuvo casado anteriormente o tuvo una relación? No. Bueno, entonces vamos a poner a tu marido, a vos y a los hijos. ¿Qué pone? Esta es Isabel. Vamos a imaginar los 2 hijos que tiene y el marido. Entonces, ¿cómo configura ella? Pone al marido acá, ella se pone acá. Vamos a imaginar que este es el hijo, el 1,
que es el que tuvo el accidente, el primer hijo, ahí. El segundo hijo acá. Ella mira así, Isabel. Su hijo disminuido mira para allá. El hijo que está sano mira para acá adelante. Y el padre, o sea, el marido de ella, mira para allá adelante. Esa es la configuración que hacen. Voy a mirarla bien para ver si se me ve bien por este lado, porque después no veo cómo están, los puse. Bien. Luego introduce a la madre del marido que murió en un accidente. La madre del marido que murió en un accidente. Esta mira así. ¿Cómo se encuentra el marido? ¿Y qué cambia cuando le pusimos la madre? Yo noto las piernas inseguras y temblorosas. Esto es muy desagradable. Entonces Hellinger le dice, ponete más cerca de ella, ¿no? Bueno, si me pongo más cerca de ella es más agradable. Pero ahora no tengo relación con mi entorno. ¿Qué pasó, Isabel, en la familia de la madre de él? El marido de la madre de él desapareció en la guerra. Ah, dice Hellinger, a ese lo vamos a poner. Entonces ponen al padre, ¿no? Al padre, que parece ser que este murió en la guerra. El hijo mayor, ¿cómo se encuentra? Acuérdense que el disminuido era el mayor. Yo a mi madre no la siento en absoluto. Mi abuela me parece amenazante. Bueno, dice Hellinger, te voy a sacar de ese campo de tensión. Entonces modifica la imagen y lo pone con su hermano, al hijo disminuido. A la mujer la pone acá, mirando a los hijos. Y a estos tres los pone así. Una mujer más acá. Voy a mostrar así para que la vean. Están acá el marido de ella, la madre, el padre. Ahora acá está Isabel y acá están los dos hijos. A ver, voy a mirar por acá cómo se ve. Bien. ¿Cómo está la mujer? O sea, Isabel. Mejor. Yo tenía la sensación de que mi hijo mayor me aplastaba el corazón. Con mi marido no tengo ninguna relación. Cuando apareció su madre empecé a notar una amenaza. Ahora siento que algo fluye hacia allá, hacia mis hijos. Estoy más libre ahora. ¿Y los hijos cómo se encuentran? El primer hijo dice mejor. El segundo dice yo también me encuentro mejor ahora. ¿No? Estoy más libre. Antes tenía la sensación de estar perdido. ¿Y el marido cómo se encuentra? ¿No? Vamos a volver a poner otra vez acá. ¿Y el marido? Yo siento que no estoy en el lugar correcto, dice él. Siento el impulso de ponerme al lado de mi mujer. ¿No? Fíjense en lo que él siente. Que él necesita ir al lado de su mujer. Entonces se pone al lado de su mujer y su cara se ilumina. Entonces el marido se pone acá, al lado de la mujer. Entonces Hellinger dice, la imagen que yo veo es que el marido tiende a seguir a su padre y a su madre. Pero en vez de hacerlo él, su hijo, este que tuvo el accidente, lo hizo en su lugar. Dijo, prefiero irme yo antes que tú. Ahora bien, en cuanto los muertos aparecen como personas y son reconocidos, el marido puede quedarse y también el hijo puede quedarse. En cuanto reconoce a los muertos y los mira sin miedo, advierte claramente, ¿no? Esto es justamente reconocer. Mirarlos sin miedo a los muertos, advierte claramente.
¿no? Y así los hijos se quedan libres. Pero los hijos tienen que pasar a la esfera de la madre porque la familia de su padre está demasiado lastrada. Ahora ponte tú misma en tu lugar, ¿no? Sale la representante y se pone Isabel, ¿no? En su lugar. Ahora asegúrale a tu marido que te encargarás, que se encargarán juntos del cuidado de los hijos. Dile, del cuidado de nuestros hijos nos encargamos juntos. El marido, cuando escucha esto, del cuidado de nuestros hijos nos encargamos juntos, dice que le cuesta aceptar, ¿no? Entonces Hellinger le dice a Isabel, decile, te ayudo a cuidarlo, te ayudo a cuidar a nuestro hijo. Él tiene la responsabilidad principal, por lo tanto la mujer solo debe apoyarlo, pero no compartirlo. Entonces puede aceptar que ella lo ayude. Él tiene la primera responsabilidad porque el hijo lo hizo por él y en su lugar. Bien, de acuerdo, dice Hellinger, ya está. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Entonces el representante del hijo accidentado, que era este, pregunta, cuando uno se encuentra en este papel de víctima, ¿qué es lo que a uno le corresponde? ¿Qué es lo adecuado para la víctima? Hellinger dice, eso lo omitimos, es una pregunta complementaria muy importante. Entonces aclara Hellinger. Si ahora estuviera aquí el hijo, le pediría que le dijera al padre, querido padre, por ti lo hice con gusto. Esta es la verdad, y cuando sale a la luz se convierte en una fuente de fuerza para el hijo. Entonces el hijo tampoco tiene que hacerse más preguntas, por ejemplo, ¿por qué el padre no lo hizo él mismo? No, dice Hellinger, el padre no necesita pensar en eso. Ahora llega un destino que ya es irrevocable, porque ya el accidente sucedió, ¿no? Pero, mirándolo con perspectiva, ve su motivación y le es más fácil reconciliarse. Así también puede aceptar los cuidados de sus padres con la conciencia y el corazón tranquilos, lo cual también es muy importante, porque de lo contrario el hijo tendría miedo de ser una carga para los padres. Así, sin embargo, sabe que se halla en un contexto muy bueno de inocencia y de amor. Y el representante del padre dice, encontrarme frente a mi hijo accidentado ha sido una sensación muy intensa y de profunda vinculación. Bien. ¿Existe alguna regla para saber cuál de los hijos adopta ese papel? Frecuentemente, cuando en el caso de que el padre no asume su destino, lo adopta el primero, ¿no? Carga con el destino. Pero no hay ninguna regla fija. Bien. Con esto ya termina la constelación, ya dice todo, ¿no? Vamos a ver otra. Mujer anoréxica. Prefiero desaparecer yo antes que tú, querido padre. ¿Se acuerdan que en las constelaciones de la anorexia la frase es esa, ¿no? ¿Puedes decirnos algo más sobre la anorexia? Bien. Bueno, resulta que justo en la sala había una mujer que se llama Julia, que era anoréxica, ¿no? Vamos a imaginar que esta es Julia, y Julia sufre de anorexia. Vamos a configurar el sistema de origen de Julia. Bien, mi padre, mi madre, yo y 4 hermanos, ¿no? Entonces, vamos a poner al padre, a ver si el padre, la madre, ella y 4 hermanos, pero no sé si son varones o no. A ver, esperen que voy a fijarme en el gráfico. Primera hija. Ella es la tercera hija, Julia. La primera es una mujer. Vamos a poner... La primera hija es una mujer. Después viene después viene el segundo, es un varón. El segundo hijo es un varón. Después Julia es la tercera.
Y las otras dos son mujeres. Dos hijas mujeres más. Bien, creo que no pone nadie más, ¿verdad? Ah, una amiga del padre. Sí, pone una amiga del padre. Bueno, aparece en la escena una amiga del padre. A ver, ¿por qué aparece? Voy a fijarme a ver qué dice acá. Ella dice que, Julia dice que quería incluir a su exnovio, porque ella empezó a desarrollar la anorexia cuando conoció a su exnovio. Y Hellinger dice, no, él no hace falta, solo la familia de origen. ¿Alguno de tus padres tuvo una relación anterior? Y Julia dice, hubo una mujer importante para mi padre, con la que no hay ningún vínculo, pero siempre está presente en un segundo plano, ¿no? Entonces a esa mujer sí la incluye. ¿Y cómo configura? Ella se pone acá, ¿no? La quinta hija acá. Sí, la quinta hija ahí. La M es la madre, ¿no? Sí. La madre se pone acá. El segundo, que era un varón, acá. Después el padre. Después la primera hija. Acá. Y la cuarta acá. Y la amiga del padre acá. Fíjense, como un semicírculo, ¿no? Sí, también todos. Bueno, a ver el padre. Recuerden que este era el padre. ¿Quién es esta? Pregunta el padre, mirando a esta. Y Hellinger dice, la amiga secreta. Ah, bueno, desde que ella está acá yo me encuentro bien. El padre dice, yo antes pensaba que ya era hora de que me busque una mujer. Y la madre, ay, yo me siento fatal, dice la madre, ¿no? Que está acá. No sé para qué estoy en este sistema. ¿Cómo se encuentra la mayor, la hija mayor? Me encuentro bien, aquí con mi padre, pero me gustaría tener a mi madre a mis espaldas. El segundo hijo, que es este, dice, muy mal, yo me siento muy mal, estoy entre mi madre y mi padre. Mi madre está a mis espaldas y me siento como en la vanguardia, no me siento bien. Y la tercera hija, acuérdense que era esta, que es Julia, dice, yo tengo la sensación de que tendría que ayudar a mi madre. La cuarta hija, que era esta, dice, yo quiero ir con mi madre, estoy enfadada con nuestro hermano porque está delante de ella. Y no sé qué quiere esta otra mujer que está acá a mi lado. Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento. Entonces le pide a Julia que salga y que cierre la puerta, que salga de la constelación, ¿no? Entonces, ¿cómo se acuerdan que cuando sale alguien, se lo pone, en este caso lo voy a poner acá. Acá imagínense como que hay una línea divisoria, ¿no? Como que sale y mira para allá ella. No mira a los de su sistema. Bien. ¿Cambió algo? Le pregunta el padre. No lo soporto, esto es insoportable. ¿Qué es insoportable? Le pregunta Hellinger. Que mi hija falte. ¿Cómo? Si es mi hija. ¿Ven? Ahí es donde Hellinger explica la dinámica de la anorexia. Que la hija dice, prefiero desaparecer yo antes que tú, querido papá. Cuando la hija se va, el padre no se puede quedar con la familia. El padre tiende hacia esta mujer, ¿no? Hasta la amiga,
desapareciendo la hija anoréxica, entonces él tiene que quedarse. Esto es una solución fatal, pero este es el sentido de la anorexia. ¿Lo he dejado claro?, pregunta Hellinger. Sí, dicen todos. Vamos a buscar una mejor solución. Bueno, que entre Julia otra vez. Entonces Julia entra y ya él cambia toda la configuración porque pone a la primera hija acá, al segundo hijo acá, ¿bien? A Julia acá, la cuarta hija acá y la quinta acá. ¿Mm? Y la amiga del padre la pone al lado del padre, a la amiga. La madre mirando a sus hijos. Fíjense. ¿Y la mamá cómo se siente ahora? Aliviada. La primera hija dice que se siente confusa. El segundo hijo dice que se siente mejor. Julia dice que es bueno estar en esta fila. La cuarta hija dice, va bien, pero no estoy muy segura. Y la quinta dice que se siente confusa. ¿Y el padre cómo se siente? Yo estoy vacilando entre irá bien con la amiga, será un principio con ella, o si no funcionará en absoluto. Bueno, Hellinger dice, es un bello sueño. La amiga del padre dice que en el fondo ella no se encontraba muy bien allá, los podía ver a todos, pero tenía la sensación de que aquella era mi familia. Ahora aquí no es en absoluto bueno. Bien, vamos a intentar otra solución. Entonces, ¿qué es lo que hace Hellinger? Pone al padre al lado de la madre, a la amiga acá, y sigue dejando a los hijos así, ¿no? Como estaban, mirando a sus padres. Bien, está un poquito más lejos. Y ahora la madre, ¿cómo se siente? Mejor. Y el padre dice, hola hijos. Ay, dice la primera hija, yo me siento llena de amor. El segundo hijo dice, yo estaba furioso, pero ahora estoy mejor. Julia dice, está bien. La cuarta hija está bien. Y la quinta también, que está bien. Entonces Hellinger explica, la mujer no ha tomado plenamente al marido, aún no se ha puesto conscientemente entre él y la otra mujer. Tampoco el marido ha tomado plenamente a la mujer, y así resulta una situación en la que un hijo pretende desaparecer en lugar del padre para mantenerlo con la familia. Ay, Julia dice, yo me siento como muy en el medio, en el centro, y es difícil de soportar. Y Hellinger dice, la desdicha y la muerte son más fáciles, ¿te das cuenta? Ahora mira a tu madre y dile, mamá, me quedo. Aunque papá se vaya, yo me quedo. Dilo tranquilamente con tus propias palabras. Mamá, me quedo aunque papá se vaya. ¿Qué sientes al decirlo? Es difícil creer en esta posición. ¿Y la madre? Cuando ella salió de la sala, yo también me quería ir. Y el padre dice, con estas frases me siento más libre, menos culpable. Bueno, ahora Julia, ponte al lado de tu madre, pegada a ella, y mírala y dile, mamá, me quedo, ¿no? Entonces, a la mamá, mamá, me quedo. Ah, sí, acá me siento, me resulta más fácil. ¿Dónde está tu lugar, Julia? Aquí, al lado de mi madre. Las hijas anoréxicas están seguras al lado de la madre, en contra de tantas teorías terapéuticas. Aquí acabamos de demostrarlo. ¿Ya está? Bien. Cierre de la constelación. Vieron que Hellinger deja las constelaciones así. Parece que se corta, pero que es así. Lo estoy leyendo del libro Los órdenes del amor, ¿eh? Bueno, este es el caso al revés de la anorexia, que es la otra, que es la bulimia, ¿no? Bien.
La bulimia y la anorexia presentan dinámicas distintas. En la bulimia, la situación familiar es la de una hija o un hijo que solo debe tomar de la madre pero no del padre. En consecuencia, toma de la madre por la lealtad a ella y por lealtad al padre vuelve a escupirlo, ¿no? O sea, como que toma de la madre en la bulimia y por lealtad al padre lo escupe, lo que tomó de la madre. Y así se siente que está siendo leal a ambos padres. Para la bulimia, la indicación es que cuando tenga un ataque de hambre, compre con ganas todo lo que quiera comer y que lo ponga todo extendido sobre la mesa. Que luego agarre una cucharita y que se imagine a sí misma en las faldas de su padre, que tome el primer bocado, mire a su papá y le diga: a tu lado me gusta, de ti lo tomo con gusto, y se lo coma con placer. Y así siga con cada bocado. Ya la mera idea de esto es suficiente. Pero no hacerlo como un ritual, sino que en cada caso hay que sintonizar con la dinámica para variar las indicaciones. Bien. Y ahora vamos a ver qué significa, porque Hellinger habla mucho de esto, estar en sintonía con algo más grande, ¿no? Él habla mucho de sintonizar. Ay, se me cayó uno. Ay, lo levanto. Ay, está muy bajito. Ahí está. Bien. ¿Qué significa estar en sintonía con algo más grande? Bien. Quisiera decir algo sobre la actitud fundamental que mantengo al momento de ayudar y que también es importante para otros cuando busquen soluciones para algún problema. Muchas veces me llaman personas con problemas matrimoniales y me preguntan si pueden venir a verme para solucionarlos. En la mayoría de los casos les digo: no, no lo hago. De lo contrario, me van a pasar algo que se tiene que quedar entre ustedes. Si vienen a verme juntos, el amor de ustedes va a sufrir, ya que están traspasando a un tercero algo que es exclusivamente de ustedes, ¿no? Vamos a suponer que esta es una pareja, tienen problemas entre ellos y quieren ir a ver al terapeuta para solucionar sus problemas. Lo que querían es traspasarle el problema al terapeuta, ¿no? Les propongo que cada uno de ellos venga a verme por separado y puede ser que así haya una propuesta para cada uno diferente. Y que lo que hagan no lo quiero saber. Lo mismo se aplica para cualquier persona que busque la sanación. En cuanto traspasa la sanación a otra persona, haciéndola depender de ésta, socava sus propias fuerzas. Las soluciones duraderas son un don y una gracia. Quien las vive de repente se experimenta en sintonía con algo que supera sus propias fuerzas y que lo sostiene. Lo que yo intento hacer es que una persona sintonice con eso, algo más grande, con esa fuerza, ¿no? Yo mismo me someto a esa fuerza, estoy en sintonía con esa fuerza y así estoy colaborando con algo que tan solo fluye a través de mí. Y les voy a contar una historia, dice, de un campesino que encontró 2 caballos que estaban extraviados. La gente le dijo: qué suerte que tuviste. Y él dijo: ya veremos. Al día siguiente uno de los hijos montó los caballos, se cayó y se rompió una pierna. Ahora la gente decía: qué mala suerte. Él dijo: ya veremos. Al día siguiente vinieron unos emisarios del emperador para reclutar soldados para la guerra. Por lo tanto, dice, nunca se sabe.
Les voy a contar otra historia, una historia filosófica en la que los contrincantes luchan por la verdad y por el conocimiento, como otros lo hacen por la solución o la salvación. Pero tampoco aquí el que parece ganar puede existir sin el que fue vencido, ya que ¿cómo podría uno superar la fuente mientras aún está bebiendo de ella? Nosotros, sin embargo, al oír la historia no necesitamos tomar una postura. Y así, mientras la escuchamos, nos sentimos liberados de la obligación de los opuestos. Porque el problema siempre que tenemos nosotros, como tenemos una energía de mamá y de papá, femenina y masculina, es que estos polos están en contradicción, ¿no? Cuando yo me libero de la obligación de los opuestos, es que me siento libre, me sano. Solo cuando nosotros mismos estamos obligados a referirnos o actuar y por lo tanto también a decidirnos, los opuestos recuperan su dominio. Bien. Entonces, ahí viene el cuento. Dos tipos de saber. Un erudito preguntó a un sabio cómo los detalles se reunían para formar un todo y cómo el conocimiento de lo diverso se diferenciaba del conocimiento de la plenitud. El sabio dijo: lo disperso se convierte en un todo si logra encontrar un centro y actuar centrado, ya que tan solo a través de un centro lo diverso se hace esencial y real. Su plenitud, empero, nos parece simple, casi poca cosa, como una fuerza tranquila dirigida a lo próximo, permaneciendo debajo y cerca de aquello que sostiene. Para experimentar o transmitir la plenitud, por lo tanto, no necesito saber, ni decir, ni tener, ni hacerlo todo, uno por uno. El que quiere llegar a la ciudad entra por un solo portal. El que toca una campana una vez, solo con ese tono hace sonar muchos otros más. El que toma la manzana madura no necesita averiguar su origen, la tiene en su mano y se la come. El erudito objetó que el que quería la verdad también tenía que saber todos los detalles. Pero el sabio lo contradijo. Tan solo de la verdad antigua se sabía mucho. La verdad que conducía más allá era arriesgada y nueva, ya que así como una semilla oculta el árbol, también ella esconde su final. Por lo tanto, el que vacila en actuar porque pretende saber más de lo que el siguiente paso le permite ver, pierde lo que es efectivo. Toma la moneda en vez de la mercancía y de los árboles hace madera. El erudito pensaba que eso solo podría ser parte de la respuesta y le pidió un poco más, pero el sabio se negó. La plenitud en un principio es como un barril de mosto, dulce y turbio, y necesita la fermentación y el tiempo suficiente para aclararse. El que entonces, en vez de probarlo, bebe, fácilmente se tambalea. Bien, y ahora viene la dimensión sistémica de los problemas y el destino. Y una persona le pregunta a Bert Hellinger cuál fue el camino que te llevó a la terapia sistémica. Entonces Hellinger explica, ¿no? Y así nos vamos a enterar cómo Hellinger llega a esto. ¿No? Vamos a imaginar que este es Hellinger. Vamos a poner acá un representante, ¿no? Para Hellinger. Dice: hace mucho tiempo desde que comencé a recorrerlo, pero recuerdo que la idea clave me sobrevino cuando yo estaba practicando el análisis transaccional según Eric Berne. Él partía de la idea de que toda persona vivía siguiendo un patrón determinado. Es posible descubrir ese patrón a través de historias literarias, como por ejemplo cuentos, novelas, películas,
por lo que la persona en cuestión se muestra especialmente afectada. Entonces primero se le pregunta por una historia que le impresiona en su infancia, ¿no? Ya que antes de los 5 años y después por otra que le cautiva de manera especial en el presente, ¿no? O sea, a ver, vamos a hacer una imaginación, ¿no? Vamos a suponer que esta es la persona, este es Bergelinger, ¿no? Le pregunta a la persona qué historia lo cautivó en su infancia, ¿no? Y él supongamos que dice, qué sé yo, la historia de Pulgarcito, por decir algo, ¿no? ¿Y qué historia lo cautiva ahora en el presente, ¿no? Cuando se comparan estas dos historias, la de la infancia antes de los 5 años y la del presente, se ve una similitud. Y ahí se puede desentrañar el plan secreto de vida de esta persona. Eric Berne pensaba que este guión se basaba en mensajes que los padres transmitían a los hijos a una edad temprana. Pero en un momento determinado descubrí que eso no era cierto. Vi que algunos de los llamados guiones, el famoso guión de vida, ¿no? Los planes de vida que las personas siguen sin darse cuenta, se fundamentan en vivencias anteriores, independientes de lo transmitido por los padres. Por ejemplo, cuando una persona aporta la historia del enano saltarín, se ve que es una historia en la que un padre da a su hija y en la que falta la madre. Así es posible seguir este indicio preguntando a la persona: ¿hubo en tu familia algún niño que haya sido dado? ¿O fuiste tú dado de niño? Puede ser que ahí salga a la luz que la persona se siente como un niño abandonado y que se ha propuesto sentirse y comportarse así. ¿Y cómo se desarrolló tu trabajo con los guiones? Bueno, al cabo de un tiempo descubrí que muchas de estas historias no se referían en absoluto a la persona que las contaba, sino a otro miembro de su familia. Una vez un hombre se mostraba muy impresionado por la historia de Otelo, ¿no? La de Shakespeare, ¿no? De repente me di cuenta de que esa historia no podía referirse a él, ya que la experiencia de Otelo no puede ser la de un niño. Entonces le pregunté: ¿qué hombre de tu familia mató a alguien por celos? Entonces la persona dijo: mi abuelo. Su mujer le fue infiel y él la mató. Y él mató al amante. Entonces ahora, dice él, me doy cuenta que la historia con los guiones se refiere a una vivencia personal y cuando está relacionada con la vivencia de otra persona, no puede distinguir. Así fue como me encontré con la dimensión sistémica de los problemas personales y los destinos. Eric Berne, al hablar de guiones, ya pensaba también en una dimensión sistémica, pero no se dio cuenta de su alcance. Otros terapeutas posteriores volvieron a tapar esa idea. Pero a mí, Eric Berne me dio una pista que me llevó a la visión sistémica. Durante mucho tiempo estuve trabajando con la terapia primaria, esta terapia primal, que aclaro que, para si a alguien le interesa, yo subí el video, ¿no? Que puse, no me acuerdo cómo le puse, bueno, algo de la terapia es donde está este libro, ¿no? De este autor, Terapia Primaria. O sea, el libro se llama El Grito Primal. Entonces, él estaba trabajando con esta terapia y había un cliente que expresaba unos sentimientos que a él le parecían incomprensibles, ¿no? Esa mujer había tratado a un hombre de una manera imposible, pero a nivel emocional no lo había advertido en absoluto. En aquel entonces aún no sabía cómo tratar un caso así. Y cometí muchos errores de los cuales más tarde me lamenté. ¿Y qué fue lo que hiciste mal? Yo le adjudiqué esos sentimientos como si de sus sentimientos personales se tratara, y más tarde me di cuenta de que también existía algo así como sentimientos adoptados. Antes partía de la idea de que únicamente había dos grupos de sentimientos:
Los primarios, que surgen como reacción inmediata a determinados sucesos o a un dolor sufrido, y los sentimientos que sustituyen un sentimiento primario o sirven de defensa contra este, ¿no? Él habla de los distintos tipos de sentimientos, Hellinger, ¿no? Los primarios, vamos a imaginar, que están los sentimientos primarios, que son los que justamente surgen como reacción a un suceso o a un dolor sufrido. Los sentimientos que constituyen un sentimiento primario, que actúan como defensa contra este sentimiento primario, ¿no? Él le llamó secundarios. Por ejemplo, ¿no? En el secundario sería que una persona se pone triste cuando en realidad tendría que estar furiosa o enfadada, o se pone enfadada cuando tendría que dar las gracias, ¿no? Estos son los secundarios. Entonces ahí fue, dice, después de ver esto, ¿no? Estos sentimientos primarios, secundarios, me di cuenta que también están los sentimientos adoptados, que son los que uno adopta, ¿no? De otra persona, transfiriéndolos al mismo tiempo a una tercera persona que no tiene nada que ver con ellos. Y así fue como me topé con esta dimensión sistémica de sentimientos y destinos trágicos. Vi también que los sueños, no tenían nada que ver con el soñador, sino que éste soñaba algo que pertenecía a otra persona de su familia. Adjudicar el contenido de estos sueños al soñador puede llevar a malos entendidos y también puede resultar injusto con la persona en cuestión. Los sueños a veces revelan implicaciones con la suerte de otras personas. También ellos encierran a veces una dimensión sistémica. ¿Tuviste otros maestros además de Eric Berne? Sí, muchos. Maestros de dinámica grupal sudafricanos. Esa fue una vivencia muy profunda para mí. Bien. ¿Cómo llegaste a la psicoterapia? Bueno, me di cuenta que no era suficiente esto de la dinámica de grupos. Entonces estudié psicoanálisis en Viena. Durante esa formación, ahí es donde conoce a este señor que les digo, que es Arthur Hanoff, que es el que escribió El grito primal, o El grito primario, porque él fue el primero en abordar los sentimientos centrales, y esto a él le sirvió, y empezó a aplicarlo en sus grupos. Lo conoció a Hanoff, hizo terapia con Hanoff, Hellinger. Aprendió mucho cómo enfrentar sentimientos, esos sentimientos fuertes, violentos, empezaron a dejar de aturdirlo. Y aprendí a ponerme límites, ¿no? Pero también descubrí que la terapia primal tenía puntos débiles. Entonces, cuando regresó, ¿no?, otra vez a Alemania, después de un tiempo de trabajar con esta terapia primal, se dio cuenta que casi todos los grandes sentimientos que allí surgían encubrían otro sentimiento, a saber, que era el amor primario a la madre y al padre, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que estos eran los primarios, ¿no?, los secundarios y los adoptados? Los primarios tienen que ver con el amor a la madre y al padre. ¿Cuáles son estos sentimientos? La rabia, la cólera, el dolor,
la desesperación, ¿no? Son una defensa contra el dolor causado por una interrupción en el movimiento hacia los padres. Bien. Está bien que esta parte no. Que es donde él introduce esto del movimiento interrumpido, ¿no? Ahí es donde él empieza con la terapia familiar, le llamaba, ¿no? Luego dice que también fue a seminarios con Ruth McClendon, Les Cadiz, aprendió mucho de ellos, hicieron constelaciones impresionantes, encontraron buenas soluciones. Después dice que trabajó con Thea Schossfelder, un apellido alemán, ¿no? Schossfelder. Luego empezó a trabajar Hellinger con este asunto de la culpa y la inocencia en los sistemas y le quedó claro que existía un orden de origen. Es decir, que lo anterior en un sistema tenía prioridad sobre lo posterior. Junto con los sentimientos adoptados y el movimiento interrumpido, este es otro enfoque originalmente tuyo. ¿Qué quieres decir con originalmente? Yo comprendí una realidad oculta, de la misma manera que hubiera podido comprenderla otro. Por eso yo no reclamo ningún derecho, dice Hellinger. Después descubrió lo de la importancia del dar y el tomar. Dice, ¿cómo haces para trabajar con las constelaciones? Y él dice, yo confío plenamente en que el individuo, al configurar su familia, está en contacto con algo que lo supera. No doy indicaciones previas. La imagen de cómo es la familia va surgiendo paso a paso durante la constelación. Y las personas se sorprenden de cómo configuran a su familia. Bien. Todo esto lo voy a sacar, ¿no? Tú dices que esto o lo otro se ve enseguida. Hellinger usaba mucho la palabra ver, como habla de imágenes, ¿no? Es un mirar, dice Hellinger, que va más allá del fenómeno, de aquello que resulta apreciable en ese momento. Es algo más profundo que un simple observar, porque cuando observo, mi mirada se concentra en un foco, pero cuando miro, abarco la amplitud, el todo. Eso es mirar. Sobrepaso lo individual. Veo una persona junto con su familia y veo inmediatamente si falta una persona o no. Entonces mi mirada va más allá de la imagen. Hay que aprender a mirar, dice Hellinger. Pero nosotros nos resistimos a mirar. Por ejemplo, si una persona dice, no, eso no es posible. Ahora puede ser que me lo esté imaginando y empieza a dudar o a sentir miedo. Cuando de repente es consciente de lo que realmente ve, por ejemplo, que está cerca de la muerte, empieza a sentir miedo de mantener esta percepción, entonces ya no puede ver. Bien. También Hellinger
estudió la hipnoterapia según Milton Erickson. Y lo que tomó de Milton Erickson, ¿no? Que reconoce a la persona tal como es y reconoce las señales tal como son, dejándose guiar directamente por las señales del cliente. Este proceso se desarrolla en varios niveles. Al escuchar lo que una persona dice, al percibir los movimientos imperceptibles que la persona realiza. En este nivel se emiten señales que muchas veces difieren de lo que se expresa verbalmente. El terapeuta ve y diferencia estos niveles. Es esto lo que muchas veces asombra, ¿no? Y le preguntan a él, ¿cómo hiciste para ver esto? Yo solamente, dice, miro sus reacciones. Entonces él también estudió eso. Después también estudió la PNL, o sea, la programación neurolingüística. Bien. Esperen que yo estoy adelantando, ¿eh? Pues ya está terminando el libro, ¿no? También aprendió mucho, todos sabemos, Heringer de su convivencia con los zulúes en África, ¿no? Y ahora explica esto, que es algo muy profundo, ¿no? Lo más importante fue reconocer que detrás de todo comportamiento, por muy extraño que nos parezca, actúa el amor. Y que también detrás de los síntomas que una persona presenta siempre actúa el amor. Por lo tanto, lo decisivo es encontrar el punto en el que este amor se concentra. Esta es la raíz, y de ahí se encuentra el camino para la solución. Porque la solución siempre pasa por el amor. Por lo tanto, siempre busco primero el amor. También trabajó o estudió con el libro de Lealtades Invisibles de Bos-Sormen-Shinaji, y esto le indicó mucho también para trabajar en sus terapias. Y también dice que descubrí de lo que separa y lo que une tanto en una familia como en la red familiar. Cada miembro tiene el mismo derecho a la pertenencia, independientemente si está vivo o muerto. Es decir, el alma misma, a través de sus reacciones ante la negación o el reconocimiento de este derecho, demuestra que se trata de un derecho fundamental reconocido por todos en la profundidad del alma. Siempre que un miembro de la familia o la red familiar es excluido, apartado o olvidado, la red familiar reacciona como si fuera una injusticia que reclamara por expiación. Por ejemplo, en el caso de una persona que por razones morales es considerada indigna de pertenecer a la familia, o cuando alguien ocupa el lugar de un miembro de la familia, como si pudiera desplazarlos, o cuando ya no se quiere saber nada de un miembro de la red familiar, porque su suerte causa temor, o aun cuando tan solo se le olvida, en el caso de un hijo que murió al nacer. El alma no tolera que nadie sea considerado más grande o más pequeño, mejor o peor. Únicamente los asesinos pueden y deben ser excluidos. Los demás miembros de la familia los despiden de sus corazones con amor. La injusticia de la exclusión se expía en la familia nuclear y en la red familiar por medio de otro miembro del sistema, que muchas veces sin darse cuenta
es llevado a representar a la persona excluida y a reproducir sus sentimientos y su suerte. El derecho fundamental a la pertenencia, por lo tanto, no es una exigencia impuesta desde fuera, sino que en lo profundo de nuestra alma actuamos como si de una ley predeterminada se tratara, por mucho que pensemos o hagamos en la superficie para justificarnos. Cuando reconocemos a los excluidos, ¿no?, es que todo se ordena. Bien. Esperen que estoy buscando a ver. Voy a buscar acá porque quiero leerles esto que está muy, muy bonito. Dice, ¿por qué no dejas que tus clientes refieran más que descripciones breves de sus problemas? Y él dice, el problema que una persona relata, tal como lo relata, en realidad no es su problema. ¿Escucharon bien esto, no? El problema que una persona relata, tal como lo relata, en realidad no es su problema. Y cuando le digo yo el cuento, hola Soraya, hola Rocío. Cuando voy a constelar, yo cuento mi cuento, ¿no?, mi relato. Entonces, dice él, si realmente el cliente o el terapeuta se da cuenta del problema, ya no habría problema. Aquí parto de la idea que casi todo lo que una persona refiere de su situación no corresponde realmente a ella. Si lo escuchara, no haría más que darle la oportunidad de justificar y reforzar una vez más su problema a través de su descripción. Entonces no le permito que me cuente su problema de la manera que quiera hacerlo, sino que le digo que únicamente me interesan los sucesos. Por ejemplo, si alguno de los padres estuvo casado anteriormente, cuántos hermanos tiene, si uno de sus hermanos murió, ¿no?, si hubo algún acontecimiento significativo en su infancia. Sin interpretación, dice él. A partir de los hechos puedo saber lo que ocurre con su alma, cuál es la raíz de sus problemas o las dinámicas en las que se ve implicado. Bien. ¿Cómo me doy cuenta de lo que es importante? Porque eso está cargado de energía. Cuando una persona habla de un acontecimiento, puede percibirse inmediatamente la energía que ésta encierra y el alcance de sus consecuencias. O sea que él lo que se fijaba era si estaba cargado de energía o no. Bien, estoy mirando a ver si hay alguna otra cosa. Bueno, esto de que él interrumpía el trabajo cuando no había solución también, ¿no? Porque no se podía hacer nada. Mi meta no consiste en eliminar un síntoma, sino en hacer que una persona recobre la unión con su familia, de manera que pueda estar en contacto con todas las fuerzas buenas que ésta alberga. Este hecho le da al cliente más energía y siempre es un éxito. ¿Hasta qué punto este trabajo influye también en los síntomas? Es otro asunto que atañe a los médicos y los psiquiatras.
A clientes con síntomas graves siempre les aconsejo que consulten con un médico o un psiquiatra, si veo que eso sería lo más indicado. Bien. Entonces él aprendió de muchas personas, dice en síntesis, ¿no? Bien. A ver, esta parte me parece que era, ¿no? También él leyó y estuvo con Castaneda, con las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Que dice que lo que le gustó es cuando habla sobre los enemigos del saber, ¿no? Que el primer enemigo es el miedo. Quien vence el miedo puede ver claramente la realidad. ¿Cómo se vence el miedo? Estando de acuerdo con el mundo tal como es, con todo tal como es. Es la única manera de vencer el miedo. Por eso él emplea esto de asentir, decir sí. Este es el gran paso. Quien es capaz de estar de acuerdo con la muerte, de estar de acuerdo con la enfermedad, con su propio destino y con el de los demás, de estar de acuerdo con el final, con el carácter efímero de este mundo, este ha superado el miedo y sigue ganando claridad. Esta frase le quería yo decir, porque era muy buena. Así se vence el miedo. Sencillo, ¿no? Y lo que les iba a proponer, ¿no? Que podemos hacer, porque ya este libro, Los órdenes del amor, y este es el último video para este libro. Quería trabajar con otro libro de Hellinger, que lo vamos a hacer con la próxima, que se llama La punta del ovillo, ¿no? Porque él decía que había que encontrar la punta del ovillo para después tirar desde ahí para encontrar la solución. Que son unas terapias breves que tiene ese libro, donde podemos explorar y aprender un montón de cosas, que también tiene constelaciones para hacer así con los vínculos, para que sea más práctico, ¿no? La cosa, y podamos aprender mucho. Bueno, amigos, gracias a Rocío y a Soraya por acompañarme y nos veremos en el próximo encuentro.